Pues aquí estamos de nuevo. Bienvenido. Todos bienvenidos, ¿verdad? Gloria al Señor. Mientras usted abre su Biblia en Mateo capítulo 16, por favor. Y luego los anuncios. El miércoles tenemos el servicio de júbilo. El miércoles a las 7 de la tarde. Oración en las mañanas. A partir de las 6 de la mañana. Avivamiento con el pastor Joel Sumaya es 18, 19 y 20 de marzo. Y hay un rally para jóvenes en Loreto, en la iglesia de Loreto. El pastor Ventura está organizando este rally juvenil. Es el 22 y 23 de abril, ¿verdad? Es ese rally para jóvenes. Si ustedes, ¿verdad? Adolescentes, yo les invito, les animo a que hagan preparativos para ir a ese rally juvenil. Es muy importante, y a ustedes, hermanos papás, yo les animo a que apoyen a sus hijos en estas actividades que son muy importantes para ellos, y apóyenlos, gloria a Dios. Ellos van a ser bendecidos. Y si yo los he llevado, ¿verdad? He llevado a Damián, a José Manuel, y la vez pasada fueron ellos, y ¿qué más? Esteban también, ¿no? Esteban también, mi hijo, nos fuimos en la pick-up, ¿verdad? Pero ojalá y se juntaran 3 o 4, y pues es nomás cuestión de, ¿verdad?, cooperarnos para lo de la gasolina, y pues será una tremenda bendición, hermanos, para que ustedes manden a sus hijos a este rally. Es 23 y 24 de abril, ¿verdad? Así es que haga preparativos, gloria al Señor. Bueno, vamos a entrar a la palabra de Dios esta noche, gloria al Señor. Mateo capítulo 16. Quiero hablar en esta noche un tema, hermanos, quizás no es de un domingo de milagros, pero también sentí la necesidad de hablar acerca de esto, aleluya, de discipulado, porque el ser discípulos es algo que todo cristiano debe de aspirar. La palabra discípulo viene del griego matetes, que significa aprendiz. Dice, persona que como alumno adherente sigue las enseñanzas de otra, especialmente las de un maestro. Y quiero predicar este mensaje, el cual he titulado Discipulado Verdadero. Mateo capítulo 16, versículos 24 al 26, por favor. Dice de esta manera, ¿cuánto lo tienen en esta noche? Amén. Dice, si entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Vamos a orar en esta noche por este mensaje. Padre celestial, en el nombre de Jesús yo oro a ti, Dios, que unjas esta palabra, Señor, unge mis labios, y que el oído de tu pueblo esté atento, a Dios, a tu palabra. Ministra nuestras vidas, nuestros corazones. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Discipulado verdadero. Quiero hablar en primer lugar. Un discípulo toma su cruz y se niega a sí mismo y sigue a Cristo. Amén. El versículo 24 es retante lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Este texto, ¿verdad?, son escrituras muy conocidas que muchas veces, ¿verdad?, solamente se leen y se pasan por alto lo que realmente significa esto, hermanos. El Señor está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí. Es como una especie de pregunta, ¿verdad? En los tiempos de Cristo, muchos querían venir en pos de Jesús, querían seguirlo, tal vez por los milagros que él hacía, ¿verdad? Pero no solo era seguirlo, había algo más en seguir a Cristo. O sea, no solamente, porque la Biblia dice que multitudes seguían a Jesús, pero lo hacían por los milagros, por los beneficios que de alguna manera sacaban, ¿verdad?, provecho de andar con Jesús. Entonces, aquí Jesús reta a la gente, a los discípulos, aquellos que ya lo están siguiendo, pero a la gente también a la gente que lo escucha, y le dice, amén, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El reto, hermano, no era solo ser seguidores, sino ir más allá.
Ahí en el libro de San Lucas, vea conmigo capítulo 14, San Lucas capítulo 14, versículo 27, vea conmigo estas palabras, dice así: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Qué interesante esto, qué tremendo, gloria a Dios, qué reto tan más grande. Cristo dice que debemos tomar nuestra propia cruz. El que no lleva su cruz, dice, no puede ser mi discípulo. Entonces es tomar nuestra cruz. Oh, hermanos, esta cruz no es una cruz literal, ¿verdad? No es una cruz física. Cristo sí llevó una cruz literalmente, pero cuando Jesús habla de tomar nosotros, los seres humanos, tomar nuestra cruz, está hablando de la cruz del menosprecio, está hablando de la cruz de la persecución, está hablando de la cruz del aislamiento del mundo, está hablando de la cruz de la vergüenza y el oprobio, ¿verdad? De la cruz de la calumnia. O sea, una cruz, ¿verdad?, que pocas personas, no todos quieren llevar. No todos quieren llevar esta cruz. Por eso, aleluya, la Biblia dice, Pablo le dijo a Timoteo, todos los que quieran vivir piadosamente, o sea, todos los que quieran vivir una vida cristiana auténtica, padecerán persecución. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Entonces está hablando, gloria al Señor, de que, está hablando, hermano, de que amén, el vivir la vida cristiana, o sea, habrá persecución, habrá, ¿verdad?, situaciones difíciles. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Amén. Aleluya. Había personas que tenían la intención de seguir a Cristo, pero Cristo los retaba a hacer ciertas decisiones. Por ejemplo, vamos a ver en San Lucas capítulo 9, vea conmigo, aleluya. San Lucas capítulo 9, versículos 59 y 60, dice así: y dijo otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Aleluya. Vea estas palabras. Quizás son palabras muy fuertes, hermanos. Aleluya. Pero escúcheme bien, es lo mismo hoy en día. Dice el Señor, ¿quieres ser realmente un discípulo? Tienes que rendir tus propios deseos a los deseos de Dios. Tienes que rendir tu voluntad a la voluntad de Dios esta noche. Porque ahora resulta que ni en nuestros muertos vamos a poder enterrar. Como que nos podemos preguntar así. Porque Jesús le dice a este hombre, este hombre le dice, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Pero no es que no vamos a enterrar a nuestros muertos, no, mis hermanos. Pero resulta que hay cristianos que pasan los meses y los años y siguen enterrando muertos todos los días. Porque aquí se trata, amén, o sea, de dejar cosas para convertirnos en verdaderos discípulos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? En verdaderos hijos de Dios, en verdaderos discípulos, gloria al Señor. Y estas palabras de Jesús fueron muy retantes para este hombre, pero es una enseñanza en el sentido espiritual. También en el libro de Lucas, ahí, San Lucas capítulo 14, versículo 33, vea conmigo estas palabras, San Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Oh, iglesia, dice el Señor, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Entonces el discipulado, hermanos, tiene que ver con, aleluya, renunciar, tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos, gloria al Señor, y renunciar a cosas para convertirnos en discípulos auténticos, discípulos verdaderos. Nuestro Señor Jesucristo fue muy claro y contundente para aquellos que intentaban ser sus discípulos, porque mucha gente intentaba ser discípulo, querían ser discípulos, ¿verdad? No solamente los 12, sino mucha gente. Pero Jesús les tuvo que hablar claro de lo que se trataba el discipulado, gloria al Señor. De negarse a sí mismo, de tomar su cruz y seguirlo, gloria a Dios. Ahora, una segunda cosa, el discípulo entrega su vida para ganarla. La
entrega para ganarla. Fíjese bien, en nuestro texto, Mateo 16, versículo 25 y 26 dice estas palabras: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Escuchen bien estas palabras, hermanos. El discipulado es una entrega total al servicio de Dios esta noche. El discipulado es una entrega total. Aleluya. El apóstol Pablo, hermanos, se compara el cristianismo con la milicia, ¿verdad? Compara el cristianismo con la milicia. Así como un soldado está al servicio de su país y su capitán, así el discípulo, amén, está al servicio del reino de Dios, está al servicio de Dios y de su reino esta noche. Lo vemos eso hoy en 2 Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4. Vean conmigo ahí por favor, 2 Timoteo capítulo 2 versículo 3 y 4 dice así: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Está hablando, hermanos, acerca de términos de milicia. Le dice a Timoteo: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú tienes que entender que tu vida, amén, ya no te pertenece a ti, se le pertenece a Dios. Y tú tienes que buscar agradar a aquel que te ha tomado por soldado. Tienes que buscar agradar a Dios esta noche. Y esto es precisamente lo que Jesús dijo: cualquiera que pierda su vida por causa de mí la hallará. O sea, el discípulo entrega su vida al Señor para hallarla, para encontrarla, para ganarla. Gloria a Dios. Así que el discípulo, hermano, entrega su vida y después la gana. Y muchas veces hay gente, ¿verdad?, que dice: no, es que no puedo, amén, sacrificar todo. Tengo que, amén, darle una parte también a mi vida personal, etcétera. Pero, hermanos, cuando se trata del discipulado, el discipulado es precisamente entregar todo lo que es de nosotros, nuestro ser, nuestra vida, para el servicio de Dios. Y eso, amén, no cualquiera. Son pocas las personas que se deciden, amén, a ser discipulados esta noche. Hermanos, es una tristeza y una tragedia que en la actualidad los narcotraficantes están reclutando jovencitos, adolescentes para su servicio. Y ellos, hermanos, los reclutan, ¿verdad? Y hay un libro que se llama un sicario en cada hijo te dio. Y este libro, ¿verdad?, habla de eso. Gloria al Señor. Yo no lo he leído. Pastor Gagiola lo recomendó para los pastores que lo leyéramos. Es un libro que habla con toda la verdad, la cruda verdad acerca de cómo la mafia, ¿verdad?, está, hermanos, reclutando adolescentes para convertirlos en sicarios, en pistoleros. Y lo están logrando. México, hermanos, está en una situación muy difícil en cuanto a esto, gloria al Señor. Y, hermanos, esto es algo tremendo. Yo pensaba en eso y dije: ¿y cómo es posible que en la iglesia, en las iglesias, se batalle tanto para que gente se entregue al Señor y le sirva a Dios? Ellos, hermanos, se entregan a esa causa y al final mueren acribillados, los matan, los asesinan, los hacen pedazos. Tarde o temprano, ¿verdad?, mueren porque son sicarios, están al servicio de, ¿verdad?, de narcotraficantes poderosos. Pero nosotros, usted y yo, estamos al servicio del Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y con Él vamos a ganar, no vamos a perder. ¿Cuántos dicen amén? Con Él vamos a ganar. En el libro de Romanos capítulo 14, vea conmigo versículos 7 y 8 estas palabras. Romanos 14, versículos 7 y 8, dice así: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pablo dice: ninguno de ustedes, ninguno de nosotros vive para sí, muere para sí, porque somos del Señor. O sea, es muy claro. Nuestra vida, dice, ya no es de nosotros, es de Dios. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor vamos a morir. Hermano, la vida cristiana
tiene que tomarse de esa manera, seriamente, gloria a Dios. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 15 encontramos estas palabras. 2 de Corintios 5:15: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Una vez más está diciendo, por todos murió, dice, para los que viven ya no vivan para sí mismos, sino vivan para Dios. El discípulo vive para Dios. El discípulo ya no vive para sí mismo, sino para el Señor que lo salvó en esta noche. Gloria al Señor. El discípulo vive para aquel que lo salvó y lo rescató del pecado, lo redimió, rompió sus cadenas, lo hizo una nueva persona. El discípulo vive para aquel que lo salvó. Y usted debe de vivir para aquel que lo salvó. Gloria al Señor. Debemos de vivir para aquel que nos ha salvado, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el discípulo auténtico entrega su vida al Señor totalmente para ganarla. Porque al final aquellos que se entregan al Señor ganarán. Aleluya. Es más, hermano, fíjese, Cristo fue más allá todavía. Ahí en Mateo capítulo 10, vean conmigo, versículo 37. Mateo 10:37 dice: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Eso sí, eso es poderoso. Jesús está diciendo, ¿verdad? Ustedes tienen que poner un orden de prioridades en su vida. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. ¿Qué está hablando Jesús aquí? Oh, hermano, que muchas veces, aleluya, tenemos que, amén, poner a Dios primero antes, aleluya, que la propia familia. O sea, Dios y luego la familia. No es primero la familia y luego Dios. Primero Dios, gloria al Señor. Por eso Jesús dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Ahora no está diciendo Jesús, no está diciendo el Señor, tienes que olvidarte de tu mamá, de tu papá, de tus hijos. No está diciendo que nos olvidemos de ellos, ni que los aborrezcamos. Está diciendo, hermanos, amén, que primero es Él, gloria a Dios. Aleluya. Ese es el discipulado verdadero esta noche. Amén. Que Dios nos ayude, gloria al Señor. Por eso quiero ir a mi tercer punto, hablándole decisiones radicales. Escúchame bien, el ser verdaderos discípulos tiene que ver con hacer decisiones para agradar a Dios. Cada decisión que toma le va a llevar a ser un real discípulo de Cristo. Las decisiones son tan importantes, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Las decisiones, gloria al Señor. El discipulado radica en decisiones tras decisiones. Vamos a escuchar las palabras del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20, por favor. Dice Gálatas 2:20, esta poderosa declaración de Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta declaración del apóstol Pablo está poderosa, es revolucionaria. Está diciéndolo al Señor, aleluya. Pablo está diciendo, yo ya estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo. Ya no vivo yo, dice, lo que yo vivo es porque es la vida que Cristo ha puesto en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Debería ser el lema de todo cristiano, ¿verdad? Debería ser el lema de todo hijo de Dios, decir, Señor, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Estoy contigo crucificado, Señor. Estoy juntamente crucificado contigo. ¿Podrá usted decir estas palabras? ¿Podrá usted decir, Señor, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? Amén. Decisiones radicales, hermanos, iglesia. Por eso el apóstol Pablo fue el apóstol Pablo, porque cuando él tuvo un encuentro con Jesús, él se entregó en cuerpo y alma a Cristo. Se entregó todo al Señor. Por eso es el gran apóstol Pablo. Aleluya. Tenemos como ejemplo al joven rico, aquel hombre, ¿verdad? Aparentemente parece que todo estaba bien. Este hombre vino delante de Jesús y le hizo una pregunta: maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué le dijo Jesús a este hombre rico? Bueno,
los mandamientos. ¿Sabes los mandamientos? No matarás. Ama a Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo, no matarás, no hurtarás, no, ama a tus hermanos, honra a tu padre y a tu madre, no codiciarás, etc. Y lo interesante es que este hombre, hermanos, había guardado todos los mandamientos. Y cuando le dijo al Señor: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, Jesús dijo: sí, yo sé que los has guardado, todos estos mandamientos. Aleluya, gloria a Dios. Pero, hermano, el problema es que fue cuando Jesús llegó al tema del dinero, cuando llegó al tema de las riquezas. Todo estaba bien, pero cuando Cristo llega al punto donde lo que el rico más amaba, o sea, su dinero, entonces allí cambió todo. Este hombre había cumplido todo, pero le faltaba la última decisión para convertirse en un verdadero discípulo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mateo capítulo 19, Mateo 19, versículos 20 al 22. Vamos a leer 20 al 22. Dice así: el joven le dijo: todo esto lo he guardado de mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahí todo cambió, todo estaba bien, pero se trataba de una decisión más que él tenía que hacer para convertirse en un verdadero discípulo, gloria a Dios. Y no pasó la prueba. Él se fue triste cuando Jesús le dijo: ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, tendrás tesoros en los cielos, y ven y sígueme. O sea, conviértete en un discípulo, no solamente en un oyente, no solamente en un simpatizante o en un seguidor, sino en un discípulo. Y él no quiso, él se regresó, ¿verdad? Oh, hermanos, nuestro Señor habla acerca de algunas decisiones que se tienen que hacer. Él habló de algunas decisiones que son necesarias, aunque son muy dolorosas. Decisiones que tienen que ver con cortar cosas en nuestras vidas. Vamos a irnos al libro de San Marcos, capítulo 9, por favor. San Marcos 9, versículos 43 al 48, dice así: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, el fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo, porque mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Escuche bien. Amén. Quiero que piense conmigo acerca de esta enseñanza. Aquí está Jesús, hermano, hablando acerca de cosas que parece que están muy, muy drásticas, de verdad, de cosas que dice uno: bueno, pero ¿cómo que voy a hacer eso? Bueno, sabemos que Jesús habla en el sentido espiritual, no literalmente, pero sí habla acerca del sentido espiritual. Y yo creo que aquí está hablando acerca de decisiones que se tienen que tomar, gloria al Señor. Decisiones, hermanos, que pueden ser muy dolorosas, pero que tienen el potencial de salvarnos nuestra vida, de salvar nuestra alma, convertirnos en buenos discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Decisiones, hermanos, aleluya, que si usted toma decisiones, amén, quizás dolorosas, pero al final usted, aleluya, se convertirá, amén, en un buen discípulo. Porque son decisiones, hermano, donde se trata de cortar cosas que amamos, cortar cosas, ¿verdad?, que no queremos dejar ir. El Señor dice: córtalo de ti, córtalo, porque si no cortas eso te puede descalificar. Aleluya. Corta con eso. Decisiones, por ejemplo, hermanos, la decisión de orar en las mañanas es una decisión dolorosa, porque cuando usted se decide orar en las mañanas, usted va a cortar con la flojera, por ejemplo, va a cortar con la indisciplina,
Gloria a Dios. Cuando yo llegué al Señor, a las semanas, me acuerdo que hermano Carlos García, ¿verdad? Él me dijo, hermano, véngase a la oración las mañanas. Y para mí era difícil, hermano, levantarme temprano. Así que lo que hicimos, llegamos a un acuerdo que él iba a ir a echarme un grito en las mañanas. A las 5:30 ya estaba ahí el hermano Carlos, todas las mañanas, y me echaba un grito, hermano Ismael, vámonos a la oración. Y luego yo dormía en un porche ahí con mi abuela, ¿verdad? Y así es que llegaba el hermano Carlos y a las 5:30 de la mañana, es más, a las 5 de la mañana orábamos. A las 5 de la mañana llegaba y me echaba el grito, y a veces, hermano, era pesado porque yo no estaba impuesto. ¿Cuándo? Nunca me había levantado a esa hora yo en mi vida. Pero yo tuve que sacrificar, tuve que cortar con la flojera, con la indisciplina, y empecé a orar en las mañanas. ¿Qué decir de la lectura de la Biblia? Cuando usted decide leer la Biblia, usted va a cortar con la flojera, con la ignorancia, con la mediocridad, y usted, amén, está tomando decisiones que le van a llevar a ir adelante, a crecer en su vida cristiana. ¿Cuánto dicen amén? Amén. O sea, son cosas, hermano, que tenemos que cortar. Por eso el Señor habla de un brazo, habla del ojo, habla de una pierna. O sea, dolorosas, pero que nos van a llevar a un bien. ¿Qué decir, verdad, del estar en cada servicio en la iglesia? Oh, hermanos, eso también tiene que ver con cortar cosas. Cortar con el conformismo, con la flojera, con afanes. O sea, decir, bueno, ya voy a cortar con esto y voy a ir a todos los servicios a la iglesia. Voy a empezar a ir a todos los servicios. Porque usted se decide a venir a todos los servicios y usted está cortando con cosas, está dejando otras cosas, ¿verdad? Que usted estaba impuesto a hacer, y usted dice, voy a ir a la iglesia el miércoles, voy a ir a la iglesia el domingo en la mañana, voy a ir a la iglesia el domingo en la tarde, voy a ir a los 3 días del avivamiento, a los 4 días, como sea. Pero es cortar cosas que son decisiones dolorosas, pero que nos bendicen en esta noche. ¿Qué decir de ser fieles diezmadores y ofrendadores? Cuando usted se decide, amén, a empezar a diezmar y ofrendar, usted va a cortar con cosas como la avaricia, como la pobreza, como la escasez. Usted corta con eso. Entonces, hermano, estamos hablando del verdadero discipulado, o del discipulado verdadero esta noche. Y en conclusión, un discípulo real hará la voluntad de Dios esta noche. Hará la voluntad de Dios. Hace unos días escuchamos una predicación del pastor José Luis Gargiola acerca de la voluntad de Dios. Hermanos, el hacer la voluntad de Dios muchas veces es luchar contra nuestra propia voluntad, porque todos queremos hacer nuestra voluntad. A veces Dios quiere ayudarnos, quiere bendecirnos, pero muchas veces estamos ahí en una lucha. Hay un choque entre voluntades, la voluntad de Dios y nuestra voluntad. Pero el discípulo empieza y comienza a hacer la voluntad de Dios en esta noche. Quiero terminar con este texto, Primera de Pedro, capítulo 4, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2, dice estas palabras: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El discípulo, aquel que, amén, se decide, ¿verdad? Se va a hacer la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Aleluya, hará la voluntad de Dios. Ya no va a vivir conforme al mundo, conforme a la carne. En ese momento en adelante empezará a rendir su voluntad a la voluntad de Dios. Y ese es el discipulado esta noche. Y eso es lo que necesitamos en esta iglesia. Aleluya. Gente, ¿verdad?, que se rinda a la voluntad de Dios. O sea, hermanos, decisiones, gloria al Señor, tomar su cruz cada quien tiene que tomar su cruz, y cada quien tiene que decidir seguir a Cristo. Hay cosas que usted tiene que cortar, aleluya, pero si usted corta con aquellas cosas que usted sabe que Dios le está retando, al final usted va a ganar, usted va a ser bendecido, bendecida, porque eso le va a llevar a crecer en su vida cristiana, y también a ser una bendición en el reino de Dios. Hacer una bendición, hermanos. Y esa es mi oración, y eso es lo que necesitamos esta noche: ser discípulo verdadero. Sea usted un discípulo verdadero. Usted sea un discípulo verdadero, sea hombre o mujer. Conviértase usted en un verdadero discípulo, porque de eso se trata esta noche. Aleluya. Así es que, hermanos, estamos hablando de algo muy, muy importante.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esta noche, ahí está. Más claro no se puede decir, más claro que el agua. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Den un fuerte aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Te alabamos, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Dios. Aleluya. Yo quiero en esta noche que incline su rostro, por favor, cierre sus ojos. Quiero hacer un reto, hermanos, iglesia, a ustedes, a cada uno de ustedes. Quiero hacerles el reto, hermanos, de empezar, ¿verdad? A hacer decisiones. En el tercer punto yo hablé de algunas cosas que se tienen que hacer, que, amén, quizás usted todavía no ha hecho. Quizás ha hecho algunas cosas, pero todavía le faltan otras cosas más. Déjeme decirle esto, hermano, hay un buen plan para su vida. Hay un buen destino para usted, para sus hijos, para su familia. Pero ¿sabe qué? Muchas de esas cosas están condicionadas a nuestras decisiones. Esas bendiciones o esas cosas están condicionadas a las decisiones que usted tome para Dios. Si usted toma decisiones correctas para Dios, oh hermano, cosas grandes se van a venir a su vida. Y la iglesia va a ir adelante, va a crecer, gloria a Dios. Porque no solamente, hermanos, es, aleluya, es estar o venir una